Hola compañeros, bienvenidos a este nuevo módulo donde conoceremos cuál es el marco de actuación frente a la gestión del riesgo psicosocial para proteger nuestra salud mental. Espero aprovechen al máximo este nuevo conocimiento. Para iniciar este módulo vamos a conocer los propósitos con el fin de fomentar lugares de trabajo mentalmente saludables. Dentro de estos propósitos está la prevención de las afecciones en la salud derivadas de la exposición de factores de riesgo psicosocial, donde buscamos reducir la incidencia en la población trabajadora con una prevención universal, donde tendremos en cuenta todos los agentes actores dentro del consorcio, llámese trabajadores, líderes, ingenieros, personal administrativo, todos. También los grupos específicos donde se hace una prevención selectiva, es donde tenemos en cuenta todos estos grupos que de pronto identificamos riesgos psicosociales puntuales y se tendrá una intervención con riesgo particular, que es donde se realiza una prevención indicada, que tiene que ver con una prevención individual de acuerdo a esas situaciones que vayamos identificando. Esto mediante diferentes métodos y herramientas educativas, sociales y culturalmente aceptables. También buscamos proteger la salud mental, reduciendo factores de riesgo relacionados en el trabajo y promover mentalmente el desarrollo de aspectos positivos del trabajo y las capacidades de los trabajadores. Recordemos que no solamente es identificar el riesgo, sino también identificar esos factores protectores que podemos fortalecer, tanto en nuestros colaboradores como en nosotros mismos. Teniendo en cuenta el rol que desempeñamos en el consorcio, vamos a conocer cuál es ese marco de actuación frente a la gestión psicosocial y la protección de la salud mental. El marco de actuación se soporta en la comprensión de la salud mental en el marco de sistemas ecológicos, individuales, comunitarios y sociales. Como podemos ver en la gráfica, el ser humano tiene una relación o una interrelación con varios aspectos. Dentro de ellos están las condiciones socioeconómicas, culturales y medioambientales. En la parte individual tiene que ver con la educación, el ambiente laboral, las condiciones de vida y del trabajo, el empleo, el desempleo, el acceso a agua y saneamiento, a todos esos servicios públicos. Recordemos que están los factores intralaborales, extralaborales e individuales y que todos se interrelacionan para poder proteger la salud mental. Esto también depende del estilo de vida del individuo y de la forma como se socializa con la comunidad. Depende también de la edad, el sexo y los factores físicos y genéticos. Todos somos un ser humano individual con capacidades diferentes y formas de ver la vida de una forma diferente. La salud mental es una de las dimensiones esenciales de la salud integral, que puede definirse como un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la interacción de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, para trabajar, para establecer relaciones significativas y para contribuir con la comunidad. La Organización Mundial de la Salud establece 3 razones que justifican la importancia de la salud mental y la generación de acciones para conservarla, las cuales radican en valores esenciales de los seres humanos. Dentro de ellas tenemos la capacidad de manejar los pensamientos, sentimientos, emociones e interacciones con otros. Luego el placer, la felicidad y la satisfacción con la vida. Además, las relaciones con los familiares, de amistad e interacción social libre, de discriminación y de toda forma de abuso. Algunas de las condiciones e interacciones en el sitio de trabajo causan deterioro en la salud de los empleados y acarrean consecuencias desfavorables al interior de las organizaciones.
Por eso es importante el monitoreo y la evaluación continua de dichas condiciones que pueden aportar a la reducción significativa de los aspectos negativos, tanto en el personal como en los indicadores de ausentismo, productividad y clima organizacional. Ahora vamos a conocer un poco más sobre el concepto de salud mental. Este concepto ha sido definido por diferentes organizaciones y entidades. Vamos a conocer cuál es la definición de la Agencia Pública de Salud de Canadá, la cual define la salud mental en términos de capacidades de cada individuo para pensar, sentir y actuar en forma que mejore la capacidad de disfrutar la vida y de hacer los frentes a los desafíos que enfrenta. Con esta visión, las interacciones con el contexto, así como la diversidad de determinantes biológicos, de estilo de vida, ambientales, culturales, influyen notoriamente en las emociones, en las formas de pensar y en el bienestar general. Sin embargo, cuando existen alteraciones en la cognición, en la emoción o en el ánimo, o en aspectos integrativos de la conducta, tales como las interacciones sociales o la capacidad para planear las actividades futuras, se habla de desórdenes mentales, que tienen a su vez un impacto negativo en la percepción de la salud de la persona, generando malestar y deteriorando la vida social, laboral y varios aspectos de la vida cotidiana. Las manifestaciones de los desórdenes mentales varían con la edad, el género, la raza y la cultura, y sus causas derivan de interrelaciones entre aspectos biológicos y psicológicos y socioculturales. Ahora que conocemos el concepto de salud mental de acuerdo a la Agencia Pública de Salud de Canadá, vamos a conocer cuál es el concepto que maneja la OMS. La OMS ve la salud mental como el estado completo de bienestar físico, mental y social. Teniendo en cuenta estos dos conceptos, podemos ver de manera holística que la salud mental es el equilibrio de las personas para disfrutar la vida y afrontar las exigencias de la cotidianidad, viendo el ser humano como un ser que siempre va a tener interrelación con el entorno laboral, familiar y social, dándonos un sentido y una visión integral del ser, comprendiendo que el ser humano es un ser biopsicosocio trascendente. Ahora, ¿qué significará toda esa palabra de biopsicosocio trascendente? Bio se refiere a biológico, es decir, un organismo vivo estructurado por órganos y sistemas. Psico se refiere a psicológico, es decir, todo lo referido a la mente y el comportamiento del hombre. Social se refiere a la sociedad, es decir, su comportamiento ante los demás humanos, seres vivos y el medio. Y la trascendencia tiene que ver con que siempre se busca que el ser humano trascienda, ya sea a nivel profesional, a nivel laboral o a nivel familiar. Conozcamos un poco sobre el marco normativo de la gestión psicosocial y salud mental que tenemos en Colombia actualmente. Empecemos por la resolución 2646 de 2008, que establece las disposiciones y responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención e intervención permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación de origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional. Se definen criterios para la intervención psicosocial, entre los cuales se mencionan compromiso de la gerencia y de los trabajadores, priorización de eventos con impacto negativo, inclusión de prioridades de intervención señaladas por la literatura científica, inclusión de actividades educativas y formativas con los trabajadores, integración de las acciones a los sistemas de gestión de salud y seguridad, desarrollo de los programas para la intervención en crisis e implementación de medidas preventivas del acoso laboral, entre otras. Ahora vamos a ver la ley 1616 del 2013, donde se deriva que el Estado, a través del Sistema General de Seguridad Social
en Salud brindará la atención integrada para la promoción y la prevención de los trastornos mentales con intervenciones que logren impactar los factores de riesgo y la identificación de los factores protectores, orientados a fortalecer el autocuidado, así como el fortalecimiento de estrategias individuales y colectivas que propendan para la calidad y el bienestar integral. Como podemos ver en estas dos primeras normas que estamos conociendo, podríamos decir que nos ayuda mucho la batería de riesgo psicosocial, que es la que nos ayuda a identificar factores de riesgos y factores protectores que se pueden fortalecer en la organización. Recordemos que esa batería de riesgo psicosocial evalúa lo que son los riesgos intralaborales, extralaborales e individuales. Ahora, el decreto 1072 del 2015, que recoge el decreto 1443 del 2014, establece las obligaciones para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Para el efecto, el empleador o contratante debe abordar la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales y también la protección y promoción de la salud de los trabajadores y o contratistas a través de la implementación, mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión cuyos principios están basados en el ciclo PHBA: planificar, hacer, verificar y actuar. Entonces acá también involucra todo lo que son los riesgos psicosociales. Ahora, el decreto 1477 del 2014 del Ministerio de Trabajo dictamina la nueva tabla de enfermedades laborales, que además de puntualizar las enfermedades que son objeto de reconocimiento, también orienta la vigilancia de la salud respecto de los desenlaces no deseados. Todo esto también cobija esos trastornos mentales que de pronto se puedan generar por cuestiones laborales. En el año 2017 se realizan dos modificaciones a algunos artículos del decreto 1072, con el decreto 052 y la resolución 1111, recordando que los estándares mínimos son de cumplimiento obligatorio y los cuales se definen, registra y verifica y controla la ejecución de las normas. Esta última resolución se actualiza mediante la resolución 0312 del Ministerio de Trabajo en Colombia el 13 de febrero del 2019. Continuemos conociendo un poco más sobre el marco normativo de la gestión psicosocial y la salud mental en Colombia. La resolución 3202 del 2016, expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, adopta el manual metodológico para la elaboración e implementación de las rutas integrales de atención en salud. Se adopta un grupo de rutas integrales de atención en salud desarrolladas por el Ministerio de Salud y Protección Social dentro de la política de atención integral en salud, y se dictan otras disposiciones donde dos de las rutas se orientan a la atención de población con riesgo o trastornos mentales y del comportamiento manifiestos debido al uso de sustancias psicoactivas y adicciones, y a la población con riesgo o trastornos psicosociales y del comportamiento. La resolución 4886 del 2018, emitida por el Ministerio de Salud y Protección Social, adopta la Política Nacional de Salud Mental, que plantea la salud mental bajo el enfoque de derechos humanos, que reconoce el desarrollo de capacidades en las personas y en los colectivos. Asimismo, contempla el enfoque de curso de vida, porque reconoce que un trastorno puede generar sintomatología de diferentes características en niños, adolescentes, adultos jóvenes y adultos mayores. Considera también el enfoque de género, que construye roles y relaciones, así como un enfoque diferencial poblacional y territorial determinado por el contexto, las condiciones sociales, de edad, de discapacidad y de la cultura. Finalmente, la política está soportada en un enfoque psicosocial como herramienta de la atención en salud. La Política Nacional de Salud Mental prioriza la salud mental en el país, tal como lo promulga la Ley 1616 de 2013, que retoma además lo propuesto por el Plan Hemisférico de la Salud Mental de 2015 al 2020 de la Organización Mundial de la Salud, que sugiere lo siguiente:
Orientar programas de promoción que fortalezcan las habilidades psicosociales, individuales y colectivas, la cohesión social y los entornos saludables, resilientes y protectores. Orientar programas de prevención que circulen en los sistemas y servicios de salud mental con los dispositivos de base comunitaria. Fortalecer la respuesta de los servicios de salud con enfoque de atención primaria en salud. Promover la rehabilitación basada en comunidad y en inclusión social. Optimizar los sistemas de información y de gestión de conocimiento, así como la articulación sectorial e intersectorial. Coherente con lo que acabamos de ver, los ejes de la Política Nacional de Salud Mental se pueden resumir en estas siguientes características. Primera, la promoción de la convivencia y la salud mental en los entornos. Prevención de los problemas de salud mental individuales y colectivos, así como de los trastornos mentales y epilepsia. Atención integral de los problemas, trastornos mentales y epilepsia, o sea, un tratamiento integral. Rehabilitación integral e inclusión social. Gestión, articulación y coordinación sectorial e intersectorial. A inicios del año 2019 también se publica lo que es la resolución 089 del Ministerio de Salud y Protección Social, que adopta la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas en la línea de la política de salud mental. Entonces, como podemos ver en el tema de la gestión psicosocial y la salud mental, tenemos también una amplia gama de normatividad en la cual podemos soportar digamos como la prevención y la promoción del riesgo psicosocial. Ahora que conocemos un poco más sobre toda la normatividad que apoya la gestión de los factores psicosociales y la salud mental, es importante que conozcamos cuáles son los retos globales en salud mental por el tema de la pandemia COVID-19, que a raíz de esta pandemia se ha visto como mayor afectación en este tema. Entonces, empecemos por las Naciones Unidas, que hace un llamado para implementar compromisos ambiciosos por parte de los países para tratar dificultades emocionales derivadas de la pandemia del COVID-19. Esto en vista del aumento potencial global en suicidios y consumo de sustancias psicoactivas. La OMS publica una serie de recomendaciones futuras a los gobiernos y las instituciones para abordar la pandemia del COVID-19 y las consecuencias en la salud mental que pueda tener. El gobierno Canadá indica que el 20% de la población entre los 15 y los 49 años ha aumentado su ingesta de alcohol durante la pandemia y el 47% de los profesionales de la salud han reportado una necesidad de apoyo emocional. La ONU, por su parte, reporta altos niveles de depresión y ansiedad en países africanos y asiáticos, describiendo incluso el aumento del 33% de síntomas, un tercio más de los reportados antes de la pandemia. La OMS reporta que la salud mental en los países Centro y Suramérica está en mayor riesgo debido a la pandemia de COVID-19. Lo anterior debido a que en estos países la inversión gubernamental en materia de salud mental es mínima. Por otro lado, los gobiernos informan que hay un aumento de prevalencia de estrés excesivo durante la pandemia en países como China con un 35%, Irán con un 60% y Estados Unidos de América con un 45%. Por otro lado, los profesionales de la salud en China han reportado otras afectaciones de salud mental, donde el 50% es ansiedad e insomnio, y concuerdan en que vivir 3 meses sin saber por cuánto tiempo en condiciones de amenaza significa que es un factor generador de una serie de cuadros de salud mental. Entonces, como podemos ver, la salud mental ya es algo público, ¿cierto? Ya es algo que está afectando a toda la sociedad y que es de prestar atención. Entonces los invito a que seamos un poco más conscientes de la importancia de gestionar este riesgo, fortalecer los factores protectores
y prevenir los factores de riesgos. Luego de haber navegado por todo ese marco jurídico, por los conceptos de salud mental y todo lo que nosotros podemos generar desde nuestro rol, es importante también conocer cómo podemos generar acciones de intervención para proteger la salud mental de los colaboradores. Entonces vamos a ver este mapa en el cual podemos tener un resumen de cómo gestionar esos factores de riesgo psicosocial, ¿cierto? Entonces, empecemos porque debemos determinar las necesidades de promoción y prevención de la salud mental en cada uno de los entornos laborales o de sus áreas de trabajo. ¿Y cómo lo podemos determinar? Mediante una identificación y evaluación de factores y condiciones propias del trabajo. Por ejemplo, con los contenidos de tarea, con las relaciones, recursos, demandas, recompensas, apoyo social. ¿Quién nos puede apoyar con esto? El área de gestión humana. ¿A través de qué? De los resultados de la batería de riesgo psicosocial. O si de pronto no lo tenemos al día, pues cuando se vuelva a hacer, conocer esos resultados y saber cómo está el área en la que yo me encuentro. También se puede realizar mediante la identificación y evaluación de características individuales y necesidades particulares. ¿Cómo podemos tener esta información? Puede ser con la observación de comportamiento, puede ser con los resultados individuales de la batería de riesgo psicosocial o con situaciones que nos vayan reportando los colaboradores. Luego de que realizamos toda esta identificación, hay 3 formas de hacer intervención. Una de ellas es con la intervención universal. La intervención universal tiene que ver con campañas y acciones educativas que se le puede generar a todos los colaboradores. Programas de fomento de prácticas saludables, también puede ser. Y esto se realiza a toda la población, por eso se dice intervención universal. Ahora, también hay una intervención selectiva. Esta intervención selectiva aplica para grupos, dependiendo las situaciones específicas que podamos encontrar. Mediante detección temprana, entrenamiento para el desarrollo de habilidades, entrenamiento en figuras claves y redes sociales, por ejemplo, formación a líderes, alguna formación de un grupo específico de accidente repetitivo, en fin, la idea es que vayamos identificando como todos esos factores psicosociales que de pronto tenemos en cada una de nuestras áreas. Y también hay una intervención indicada, que esta parte apoya más como el área de medicina laboral, donde se realiza una rehabilitación y un retorno al trabajo para esas personas que de pronto tuvieron una incapacidad larga o que tuvieron un accidente traumático, en fin. Entonces, miren cómo nosotros podemos gestionar los riesgos psicosociales a través de cada una de estas acciones. Bueno, compañeros, espero que hayamos ampliado un poco más el conocimiento frente a los factores psicosociales, frente a los riesgos y cómo podemos intervenir, cómo podemos aportar, cómo podemos disminuir el hecho de que de pronto se pueda presentar un trastorno o una patología. Muchas gracias y espero que haya sido un conocimiento bastante amplio. Hasta pronto.